Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí volverlos a saludar. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de objetividad y subjetividad o puntos de vista objetivos y subjetivos. Al final de la clase voy a hacer una pequeña actividad de evaluación que espero les sirva de mucho también. Y sigan viendo mis videos y les voy a hacer presentación de mi plan de clase. A continuación en la pantalla se les va a presentar el plan de clase. Tema de la objetividad como primer punto, el punto de vista objetivo, dice que es la información objetiva la que está basada en la ausencia de prejuicios e intereses personales. En ella los hechos y los conceptos son tratados como objetos. La objetividad se vincula con el significado denotativo u objetivo, el cual es común a todos los hablantes y cuenta con una estructura tangible que permite un entendimiento exacto de lo que se dice. Un ejemplo de lenguaje objetivo son los textos de tipo científico. Cuando hablamos de objetividad es la casualidad de un objeto que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce. También encontramos objetividad y subjetividad en los textos literarios. Una descripción puede ser objetiva cuando el autor refleja la realidad tal cual es. Para ello emplea muchos adjetivos no valorativos. Por el contrario, se desea reflejar sus opiniones y valoraciones acerca del mundo que lo rodea. Empleará adjetivos valorativos, epítetos, metáforas, comparaciones y otras figuras literarias. El objetivo puede referirse a lo relativo al objeto, pero también puede aludir a lo que está despojado a juicios personales que no se deja influir por consideraciones particulares. La objetividad se refiere a expresar la realidad en sí. Implica la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales u unilaterales. Máxime si estas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional. Objetividad es expresar la realidad tal cual es, como lo decía. Aplica en diferentes áreas, permite la presentación del conocimiento de manera neutral. Dosi. La objetividad está desligada a los sentimientos y a la afinidad que una persona puede tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. Solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. Es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que como el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso a partir de sus experiencias y percepciones, así como su cultura, creencias, ideologías o sentimientos. Cuando hablamos de objetividad es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética, epistemología, análisis de datos, ecuanimidad, honradez, y es aplicable en diversas actividades del desarrollo humano. Se aplica en diferentes áreas como la medicina, el arbitraje deportivo, el dictamen judicial, las conclusiones de un experimento científico, la publicación de información periodística, la elaboración de un texto científico o informativo, entre otros. Permite la presentación del conocimiento de manera neutral. Por ello es característica imprescindible en datos los contenidos que exponen los resultados de una investigación o análisis científico que pretenda aportar información. Se aplica en maneras en las que las posturas personales y subjetivas se apartan para que no afecte un juicio, contenido o arraigos. La objetividad genera calma y tranquilidad. Por lo tanto, se refiere a la realidad o al objeto en sí mismo y se aleja de cualquier susceptibilidad que pueda tener un individuo. Algunos sinónimos de objetividad son neutralidad, imparcialidad y honestidad. Lo contrario a objetividad es subjetividad. Por ejemplo, se considera como objetivo afirmar que una mujer está embarazada, y en cambio es tenido como subjetivo asegurar con exactitud la cantidad de días que tiene de embarazo.
Su contrapunto es la objetividad, que se basa en un punto de vista intersubjetivo, no prejuiciado, verificable, pero por diferentes sujetos. Para utilizar la subjetividad de forma coherente es necesario razonar de manera crítica. Les voy a hablar acerca de algunas oraciones objetivas. Las oraciones objetivas no intentan transmitir opiniones de un sujeto, sino la información concreta que se refiere a objetos. La intención es que esa sea información no modificada, pero apreciaciones personales. Si bien el verbo de la oración puede estar en primera persona, las oraciones objetivas más características se construyen en tercera persona y a veces en voz pasiva. Por ejemplo, los sospechosos fueron condenados a 4 años de prisión. Les voy a escribir aquí unos ejemplos. Ejemplo número 1. Oraciones objetivas. ¿Sí? Por ejemplo, la semana tiene 7 días. Segundo ejemplo, el local fue asaltado a medianoche. Otro ejemplo, el limón es un cítrico. Otro ejemplo puede ser la leche contiene calcio. Y como último ejemplo es que en la ciudad hay una temperatura de 27 grados. Estos los pueden tomar como ejemplos de oraciones objetivas. La semana tiene 7 días. El local fue asaltado a medianoche. El limón es un cítrico. La leche contiene calcio. Y en la ciudad hay una temperatura de 27 grados. Los hechos objetivos son opiniones, realidades, ideas o perspectivas de una persona o grupo de individuos. Pienso que no escogió la carrera que la apasiona. Eso puede ser un ejemplo. O dependiendo de la perspectiva que lo querramos ver. Por ejemplo, de este lado, esta persona dice que son 3. Perdón, aquí dice que son 4 y de este son 3. Dependiendo de la perspectiva en la que nos encontremos, podemos observar cuántos, en este caso, cuántos palitos hay. Si yo lo veo desde esta perspectiva, yo puedo ver 4 palitos. No sé si ustedes podrán alcanzar a ver aquí 1, 2, 3 y 4. Pero si lo miramos desde esta perspectiva, nos podemos dar cuenta que únicamente hay 3. ¿Sí? Entonces todo depende del punto de vista donde nosotros estamos y lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora les voy a hablar acerca, porque otro ejemplo acá, como se pueden dar cuenta, también el número 6, de este lado se ve un 6, pero de este lado podemos ver un número 9. ¿Sí? Este es otro de los ejemplos que yo pude conseguir para hacerles mención en este tema.
¿sí? Y les voy a hablar acerca de la subjetividad. La subjetividad o el punto de vista subjetivo. Es decir que, por otra parte, la subjetividad es todo lo que se encuentra en acción a nuestros gustos, preferencias y creencias, ¿sí? De lo contrario, la objetividad es plasmar la realidad tal como ocurre sin valoraciones, mitos, creencias y opiniones. Entonces dice que la objetividad es lo propio del sujeto singular. Esto quiere decir que la subjetividad es humana, ya que todos presentan un punto de vista. A pesar de la elaboración de parámetros para definir con mayor exactitud que se considera verdadero u objetivo, los intereses y la motivación afectará inevitablemente cualquier respuesta, conclusión o conocimiento. La subjetividad puede ser negativa o positiva. Desde un punto de vista negativo, la subjetividad puede llevar a prejuicios como, por ejemplo, condenar formas culturales diferentes a las propias. Y de manera positiva, ayuda a la aceptación de ideas diferentes a las propias, como por ejemplo, aceptar que el mejor artista del mundo para uno puede ser el peor para otros, ¿verdad? La subjetividad de los valores es uno de los ejemplos más claros, ya que difieren de cultura en cultura y de religión en religión. Sinónimos de la subjetividad son relatividad, particularidad, individualidad y parcialidad. La información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que lo expone y está influida por intereses y deseos. La diferencia entre la subjetividad y la objetividad es clara al analizar distintos textos. Pues. Aquellos que explican la opinión del autor son subjetivos. Lo que intentan limitar a los datos concretos y fáticos son objetivos. Por ejemplo, el fantástico equipo argentino humilló al rival con un juego de gran nivel. Esa es una frase subjetiva. Y Argentina derrotó 4-0 a su oponente. Es una frase objetiva. Ahí nos podemos dar cuenta de la diferencia entre una y otra. En un sentido similar, si alguien expresa la mejor banda de rock de la historia ofrecerá uno de sus mágicos shows en nuestro país, estará siendo subjetivo, a diferencia de quien comenta que los Rolling Stones se presentarán en nuestro país. La subjetividad en el lenguaje, en la lingüística existen los conceptos de objetividad y subjetividad para referirse a la intencionalidad de un determinado mensaje. Para identificarlo, se realiza un análisis sobre las modalidades oracionales que han sido utilizadas en el mismo. La subjetividad está relacionada a un significado connotativo que responde a las experiencias emocionales, ya sean positivas o negativas, y es propia de cada contexto. Es decir, que la comprensión de este mensaje dependerá de quién lo pronuncie, en qué situación y a quién vaya dirigido. Es un elemento protagonista tanto en el lenguaje coloquial como en el literario. Oraciones subjetivas. La subjetividad implica determinadas preferencias, gustos, creencias y sentimientos a partir de los cuales se elaboran diferentes juicios. El carácter subjetivo en una oración puede observarse con la conjugación verbal en primera persona, que denotan directamente en un sujeto o determinados adjetivos, que por ser positivos o negativos connotan un punto de vista desde el cual se juzga un objeto, situación o acción. Por ejemplo, esta casa me resulta muy acogedora. Y les voy a hacer mención de 5 ejemplos de oraciones subjetivas. Igual, 5 ejemplos les voy a dar.
Estos 5 ejemplos de oraciones subjetivas son: 1. No creo que lleguemos a tiempo. 2. Laura me parece más bonita que Sofía. 3. Estás comiendo demasiado. Número 4. Está demasiado oscuro. 5. Esa película es aburrida. Estos son los ejemplos de oraciones subjetivas. Entre otras puede ser: me gusta levantarme temprano, esta noticia no me parece cierta, este plato huele muy bien, o este lugar me resulta sospechoso, los gatos me gustan mucho pero los perros no tanto. Objetividad y subjetividad. Como ya se mencionó, la objetividad se basa en hechos reales y verificables, dictaminando los juicios imparciales y sin prejuicios. Por lo contrario, la subjetividad se refiere a lo subjetivo, que parte de los sentimientos, deseos particulares y también se ve afectada por las experiencias anteriores. Mientras que la objetividad se limita a dar a conocer resultados, descripciones o hechos. La subjetividad los analiza partiendo desde su opinión e intereses propios. Un ejemplo de opinión subjetiva sería: la novela que nos mandó a leer el profesor esta semana no me gustó. Sus personajes me parecieron aburridos. Y en la subjetividad es la percepción y valorización del personal y parcial sobre el asunto o idea, pensamiento o cultura. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos, percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. Aquí hay tipos de datos objetivos y subjetivos. En el objetivo dice lo que nosotros podemos ver, medir, etc. Y en el subjetivo lo que el paciente nos dice. Este es un ejemplo con respecto al punto de vista científico. Presión arterial 90-50. Siento que nadie me quiere. En lo subjetivo. En lo objetivo, llanto. Subjetivo, siento dolor en el costado. Objetivo, se come todo el desayuno. Subjetivo, tengo malestar estomacal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un texto objetivo y uno subjetivo? A la hora de distinguir entre los distintos tipos de textos que existen, se pueden utilizar muchos criterios distintos que atienden a rasgos diferentes. Uno de dichos criterios es la objetividad versus la subjetividad, lo cual nos da categorías: textos objetivos y textos subjetivos respectivamente. Los textos objetivos son aquellos cuya construcción y cuyos recursos gramaticales y estílicos apuntan a una conservación o conservar un punto de vista comprobable, fáctico, que excluya cualquier tipo de opinión personal, visión interior o reflexión íntima. Esto es que esté previsto la de subjetividad, como por ejemplo un texto científico, ¿verdad? Y los textos subjetivos, que como indica su nombre, llenos de una evidente subjetividad. Sus recursos de composición revelan la presencia de una intención o de ciertos rasgos únicos, individuales, personales, como pueden ser opiniones, forma de decir las cosas, rasgos de emocionalidad, etc. Dependiendo del ámbito en el que se opere, será más o menos conveniente que el texto sea abiertamente subjetivo o que se aspire al cierto aire de objetividad. Decimos que un texto subjetivo se tiene ciertas características, entre ellas que sea perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir y no al objeto en sí mismo. Es decir, hay uno en un texto cuando el autor manifiesta su punto de vista en definitivamente su opinión. Cuando el autor persigue la objetividad, el texto utiliza enumeraciones, como por ejemplo datos, cifras, como el que estaba acá, ¿verdad? Adjetivos que no sean valorativos, verbos en tercera persona, el modo indicativo y preferiblemente. Oraciones breves y con poca subordinación. En un texto subjetivo, cuando nos encontramos adjetivos valorativos, metáforas y otras figuras literarias.
en verbos en primera y tercera persona. El modo subjuntivo preferiblemente también se emplea el indicativo solo futuro y condicional. Oraciones largas y con mucha subordinación. Citas indirectas, el autor cita de memorias, de lo que recuerda de la cita, desconoce la fuente de esa cita a veces. Las características del mensaje subjetivo, ciertos rasgos en un mensaje permiten que puedan ser identificados como subjetivos. Aquí representamos las más importantes. Por ejemplo, entre las características están la modalidad, estas son características del mensaje subjetivo. El que se encuentra, por ejemplo, modalidad, oracional. Léxico valorativo. Recursos expresivos. Y los signos de puntuación. ¿Sí? Cuando nos referimos y hablamos de la modalidad oracional, se utilizan principalmente oraciones exclamativas, dubitativas o desiderativas para expresar afectividad, así como rotundas negaciones o afirmaciones. Cuando hablamos del léxico valorativo, son preponderaciones de vocablos afectivos, hermoso, cariño, verbos imperativos o que indiquen posibilidad. No deben olvidarse que conviene que, por ejemplo, ¿verdad? Expresiones que sugieran o manifiesten una duda, por supuesto, tal vez, y complementos que expresen una posición ideológica del hablante, en mi opinión, a mi modo de ver. Los recursos expresivos también son características del subjetivo. Les voy a explicar. Utilización de ciertas redundancias, como por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Interrogaciones de tipo retórico, palabras malsonantes, insultos, hipérboles, como por ejemplo, que veo menos que un gato de escayola. Signos de puntuación. Los signos de puntuación suspensivos con el objetivo de crear duda o expectativas. Paréntesis en el lenguaje, escrito para analizar aclaraciones, y comillas para marcar o subrayar una palabra que ha sido dicha con ironía. La diferencia entre la subjetividad y la objetividad: si la palabra subjetivo alude a lo que es propio del sujeto que observa, el objetivo se refiere a aquello que le es propio, al objetivo, con independencia de la opinión de su observador. De esta manera, un enunciado es objetivo cuando no está sujeto a la interpretación individual, sino que está referido a los rasgos reconocibles de un objeto en sí mismo, susceptible de ser observado, medido o comprobado. Por ejemplo, una determinada montaña puede ser grande o pequeña dependiendo de la referencia del sujeto. El pico Bolívar es enorme respecto de qué y para quién. Se trata de una percepción personal. Una información objetiva sería determinada a la altura específica de la montaña con instrumentos especializados. Por ejemplo, el pico Bolívar en Venezuela tiene una altura de 5.007 metros sobre el nivel del mar. Este dato objetivo permite ubicar el pico en una escala de referentes semejantes.
aunque no invalida la percepción del sujeto del ejemplo. Para finalizar el tema, voy a realizar una actividad. Solo aquí les voy a explicar los hechos objetivos y la diferencia entre ambos. Decíamos que los subjetivos son opiniones, realidades, ideas y perspectivas de una persona o un grupo de individuos. Y en el objetivo son aquellos basados en hechos reales y lógicos, generalmente por la ciencia. Entonces decimos que los hechos objetivos, ejemplo es, ella se graduó de arquitecta el año pasado. Es un hecho objetivo. Y en el hecho subjetivo es, pienso que no escogió la carrera que la apasionaba. ¿Sí? Y la última actividad, que es la de evaluación, la vamos a hacer aquí de una vez. Hoy no les voy a dejar el link en la descripción, sino que les voy a hacer mención de unos ejemplos de algunas pequeñas frases o oraciones en las cuales en casita ustedes van a responder correctamente, siempre y cuando yo les voy a dar la respuesta para no quedar duda en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, me siento débil cuando hago un esfuerzo. ¿Es una oración subjetiva o objetiva? ¿Qué piensan ustedes? Analicen desde casita y yo les doy la respuesta ahora. Me siento débil cuando hago un esfuerzo. Es subjetivo, ¿sí? El paciente refiere a tener calambres en el estómago. Afirma, tengo el estómago revuelto. ¿Es objetiva o subjetiva? Claro, es subjetiva. Aquí otro ejemplo. Tensión arterial 90-50. La evaluación se trata de que yo les digo la frase, ustedes desde casita responden para ver cuál es la correcta, ¿verdad? Siempre y cuando teniendo en cuenta el tema que ya se les había explicado. Aquí, me siento débil cuando hago un esfuerzo. ¿Es objetiva o subjetiva? Piensen y analicen y desde casita ustedes pueden responder y yo les doy la respuesta ahorita. Claro, es subjetiva. ¿Sí? Es subjetiva. El paciente refiere tener calambres en el estómago. Afirma, tengo el estómago revuelto. ¿Sí? Es lo que el paciente nos está diciendo. ¿Es subjetiva o objetiva? Es subjetiva también. Me falta aliento. La esposa señala, hoy parece que está menos triste. ¿Es objetiva o subjetiva? Claro, son realidades, ideas o perspectivas desde una persona o grupo de individuos. Esto quiere decir que es subjetivo. Otro ejemplo, anoche no pude dormir nada. ¿Es objetiva o subjetiva? Recordemos que subjetivo es plasmar la realidad tal cual como ocurre. Así es subjetivo. Y de este lado vamos a ver acá otras frases, otras oraciones para ver si son objetivas o subjetivas. El paciente vomitó 100 mililitros de líquido verde. ¿Es objetiva o subjetiva? Recordemos que la objetividad es expresar la realidad tal cual es también. Claro, esta es objetiva. Piel pálida, abdomen firme con leve distensión, ruidos intestinales presentes en los 4 cuadrantes. ¿Es objetiva o subjetiva? La respuesta es objetiva. El paciente lloró durante la entrevista. ¿Objetiva o subjetiva? Es objetiva. Son aquellos hechos basados, reales y lógicos, generalmente por la ciencia. El paciente sujeta una Biblia en la mano. El paciente tiene una cruz en la mesita de noche. ¿Es objetiva o subjetiva? Recordando siempre que los objetivos son los hechos reales y lógicos, ¿verdad? Y las subjetivas son opiniones desde la perspectiva de una persona. Claro, esta es objetiva. Esta fue la pequeña evaluación que realizamos de una vez. Espero desde casita ustedes lo hayan respondido correctamente y que les sirva de mucho esta clase.
Aún faltan 2 o 3 clases más por grabar y subir a la página de Edna de León. Espero les sigan dando like a mi página y sigan viendo mis próximos videos. Y que tengan un muy buen día y que les haya servido de mucho este tema. Hasta la próxima.